Thank you, Sean, for those very powerful remarks. We're living in a very chaotic world right now, and it's really great that we're all here together to be able to address some issues that many of us have addressed through the years, but still the ideas of harm reduction and social justice, I think, are even more critical now. So thank you for those remarks. But it's also my great pleasure right now to introduce a remarkable leader whose unwavering commitment to justice inspires us all. Colombia has been at the forefront of the social justice movement, as everybody knows, is a leader in the harm reduction movement. So please welcome me in welcoming the Minister of Justice of Colombia, Ángela María Buitrago. Bueno, buenas tardes. Un gusto, Shauri Shelley, Lucio Ojara y Maedi Ojara, el señor Volker Turk, que debe estar conectado, a quien le mando un saludo especial, señor Julián Quintero, de la Dirección de Acción Técnica Social, a la señora Verónica Russo, de Argentina, a el señor Jaime Urrego Rodríguez, viceministro de Salud Pública, Mauricio Jaramillo Jacir, viceministro de Relaciones Multilaterales, a nuestra embajadora Laura Gil en Viena, al señor director de drogas del Ministerio de Justicia Alexander Rivera, a expertos, expertas, académicos, representantes de organismos internacionales y de organización civil. Señoras y señores, yo creo que es importante decir que no solamente el realizar la jornada 2025 de esta convocatoria significa para Colombia seguir pensando en elementos fundamentales que han venido, como lo han dicho muchos de ustedes, desde un trayecto muy largo y que yo quisiera simplemente reflejar en torno a un elemento particular, que significa decir que la misma Corte Constitucional desde el año 1994 generó una sentencia hito que marcó el cambio entre el tema particular de la visión eminentemente reduccionista a la visión constitucional, que significaba decir que la Constitución del año 91 le apostaba a muchas de las cosas que obviamente hoy HRI, como la conocemos cariñosamente, le apuesta. Y eso significa decir que High Reduction International tuvo una visión compartida por la Corte Constitucional en el año 94 y significó mirar las cosas de manera diferente por un gran constitucionalista como era el constitucionalista Carlos Gaviria. ¿Qué dijo esa sentencia? ¿Qué dice la Corte desde el año 94 hasta hoy? Inclusive una sentencia 223 del año 23, que significa apostarle a tres elementos fundamentales. Los tres elementos fundamentales significa mirar una política de drogas desde la visión de derechos humanos. Y desde la visión de derechos humanos significa decir que hay derecho a la autonomía personal, derecho al conocimiento claro de los riesgos que involucra esa decisión en autonomía personal, pero también que tiene una visión clara de salud y aporte necesario del derecho de salud frente a determinados elementos. Pero fíjense cómo a través del tiempo también esto se ha ido complementando en varios aspectos que yo quiero contarles desde las sentencias de la Corte Constitucional. Es una apuesta transversal, que se traduce en que, si bien es cierto, la Corte Constitucional no habló de riesgos de disminución de daños o de efectos frente a esos daños, sí ya empezaba a mirar elementos fundamentales que transversalizaban toda su política. ¿Y qué significa esto? Significa decir claramente que cuando hablamos del tema particular de la política pública de drogas, tenemos que tener espacios claros, espacios particulares, privados y espacios colectivos.
Y esto significa también apostarle a una mirada en derechos humanos ambiental, a una mirada que significa el derecho ecológico colombiano, que ha desarrollado una constitución ecológica y que también lleva a conocer la diversidad, la pluralidad y las costumbres ancestrales. Colombia está atravesada desde La Guajira hasta el Putumayo en términos claros de una política diversa frente a construcciones ancestrales que han respetado sin lugar a dudas la actuación, el derecho y obviamente el origen de muchas de estas situaciones que han permitido que las comunidades sigan manejando de manera autónoma también los elementos que las constituyen como vértice. Lo segundo, desde el Ministerio de Justicia y del Derecho, hemos entendido que en particular la sentencia del 2023, que inclusive regulaba un tema que tenía que ver con acciones policivas frente a los espacios públicos, le ordenó al Ministerio de Justicia una creación de un protocolo en donde la misma Corte Constitucional resalta la inconstitucionalidad de algunas normas, entendiendo la posibilidad de generar adopciones particulares que impiden restringir ciertos derechos. Y esto no es estar más allá ni menos, y menos promover el consumo. Creo que HRI lo ha dicho en varias de sus intervenciones. Esto no es una promoción al consumo, es una promoción a una política de análisis claro, de evitación de daños, que significa apuntarle a elementos fundamentales en estos tres vértices que hemos mencionado. A que el sujeto tome una decisión autónoma, libre, pero informada. A que el sujeto trabaje sobre la necesidad de entender lo que llamamos los penalistas el riesgo y la determinación del riesgo, pero sobre todo lo que significa también entender que hay políticas que dañan el ambiente ecológico y que desde ese punto de vista también van a generar la muerte, el hambre y obviamente van a generar la pobreza en nuestros territorios. Cuando nosotros leemos horizontalmente las sentencias de la Corte Constitucional que rompen un hito en Colombia, diciendo que no solamente el poder punitivista contemplado en la Ley 30 del 86 hace y es posible mirarlo de manera rígida, sino que la Corte Constitucional en múltiples sentencias ha insistido en la necesidad de la evaluación, del acompañamiento, de la prevención, de la formación y obviamente de la minimización de los riesgos y los daños, que lleva a que hoy en particular analicemos cómo está funcionando en Colombia todos estos elementos de la mano de la Corte Constitucional en una política que hace tránsito a la territorialización, que también es importante decirlo. Colombia está compuesta por diversos suelos. Colombia está compuesta por diversas particularidades en cada uno de los territorios. El Ministerio de Justicia le ha apostado a mirar, como lo han hecho ustedes en High Reduction, los elementos que componen cada suelo y cada territorio, las importancias y las decisiones de cada uno de esos territorios en torno a sus propias particularidades. Desde ahí podemos decir entonces que para el Ministerio de Justicia la implementación no solo de las sentencias de la Corte Constitucional han implicado entender la diferencia entre lo privado y lo público y han intentado entender también la política que debe generar una política pública en torno a las actividades que desarrolla el Ministerio Público, en particular en la Dirección de Drogas, pero que están impregnadas claramente. Gracias por la amenización, pero íbamos en el tema fundamental de qué significa hablar como Ministerio de Justicia en esta apuesta.
en una apuesta que es transversal de gobierno, en una apuesta que ha quedado explicitada de manera clara en los diferentes encuentros y en una apuesta que también se hizo de reflexión recientemente en Viena. Creo que los elementos de la política, que es política que corresponde a un proyecto y a un plan de gobierno, significa mirar al ser humano, generar el reconocimiento del derecho humano en cada uno de ellos, pero también generar el análisis en evidencia que también lo pregona HRI. Y me encanta decirlo así, porque es que el análisis en evidencia es lo único que nos puede permitir cambiar, modificar o simplemente seguir manteniendo las políticas rígidas. La evidencia, tal como lo dispone la Convención y lo dijo nuestra embajadora Laura Gil en Viena, significa apostarle a que todas esas decisiones que tienen que ver con el ser humano, que tienen que ver con el territorio, que tienen que ver con la política en particular, sean tomadas bajo evidencias actualizadas y sean tomadas bajo evidencias que permitan entender que las cosas no son como en el año 60. Y eso significa también decirles que para el Ministerio de Justicia es muy importante establecer dos caminos. El primero, que entendemos que ya un bloque del derecho, de la justicia y desde la Corte Constitucional nos ha dicho: ustedes no pueden hacer una mirada diferente desde los derechos humanos, una mirada diferente desde el derecho de cada uno en autonomía, en libertad, pero también con evidencia para determinar qué es lo que debemos tomar como política pública. Y cuando le apostamos al proyecto de drogas en tema de reducción de daños, estamos mirando muchos elementos que quizás nunca han sido investigados, que quizás nunca han sido observados. Y yo quiero hoy contarles que una de las grandes preocupaciones del Ministerio de Justicia no solamente es frente a la reflexión de las personas que están en libertad, sino de las personas que están en los centros carcelarios. La realidad que afronta el Ministerio de Justicia hoy es que nos llega una población que tiene más del 60% un estado de dependencia de estos activos y psicoactivos. Y esto nos lleva a preguntarnos en muchas ocasiones cómo se debe manejar una política de reducción de riesgos, cómo se ha implementado una política de reducción de riesgos en diferentes campos, como la utilización y la donación de la jeringa única para que se evite el contagio y la determinación de mayores enfermedades que terminan con la muerte y obviamente la proliferación de muchas enfermedades. ¿Cómo entender que todos estos elementos necesitan trabajarse en torno de la justificación de una mirada desde el derecho humano en 4 de los campos principales? Ser humano sí, pero el ser humano en toda su complejidad y en su naturalidad. 2, territorio como expresión clara de la diversidad, en particular en Colombia, en donde no les podemos generar ninguna cortapisa para sus raíces ancestrales, y así lo ha entendido la Corte Constitucional colombiana, porque de todos estos procesos y de todas estas culturas se aprende y se genera cada día más ciencia y mayor conocimiento. Como en el campo colectivo hay muchas ocasiones que también hay que mirar si debemos tomar decisiones para generar una posibilidad de que el campo colectivo no tenga daños irreparables. Y desde este punto de vista, el tema ambiental y ecológico, que significa incluso pensar ya de una manera diferente las problemáticas habituales de la prohibición de las drogas. Y esto me refiero en particular al tema de cómo se hace incautación, destrucción y obviamente cómo se mantiene el material que se ha obtenido a través de las acciones de interdicción. Y esto lleva también a pensar ya ahora en una forma de desechar todos esos productos de manera que no afecten el ambiente y de manera que puedan generar una
utilización del derecho penal en su lógica medida, pero obviamente también que no afecte en lo ecológico para evitar que haya exudaciones o transferencias al suelo que acaben con territorios enteros que están siendo los receptáculos de estos productos. Yo siempre cuento esta historia y la contaba inicialmente con algunos de nuestros amigos brasileros, y es cómo cuando yo empecé a trabajar en la rama judicial hace muchos años, en la década de los 80, la forma de acabar con los cultivos, con los laboratorios, era regando gasolina y prendiéndole fuego a estos cultivos. Y hoy tenemos que decir que todos estos elementos tienen que ser olvidados en torno a que se hacía más daño con una acción que supuestamente quería evitar desde lo penal una proliferación de X, Y o Z producto, y lográbamos acabar con territorios enteros, contaminar suelos, aguas, y obviamente todo esto nos lleva a una reflexión final. Y la reflexión final es: hay que seguir trabajando con evidencia. Hay que seguir profundizando en el tema concreto de qué es lo que necesitamos saber, conocer y qué es lo realmente importante dentro de las sociedades, pero obviamente con inclusión básica de derechos humanos y no con exclusión del ser humano, que es el centro de toda la actividad que debe pensar un Estado o cualquier Estado del mundo. Así que les damos la bienvenida a esta Conferencia Mundial 2025 y les podemos decir que estamos en modo reflexión. Y ese modo reflexión significa que muchas de las cosas que oirán ustedes acá servirán para nuestro futuro próximo, y le apostamos, como le apuesta el Ministerio de Justicia, a que sea la comunidad nacional e internacional la que pueda generar los cambios que le sirven al hombre, al ser humano y al mundo. Muchas gracias.